Muchísimas gracias, Otto, y más bien gracias por haber aceptado el espacio aquí en la Politeca. Este es justamente un espacio para hablar de política desde la neutralidad y yo creo que hoy en día la ciudadanía es lo que más necesitamos, escuchar diferentes ideologías, diferentes pensamientos y sobre todo rehacer y reprogramar esta política, porque si no, creo que no vamos a ningún lugar. Así que más bien muchas gracias nuevamente, bienvenido y me gustaría arrancar este espacio dando también la oportunidad para que nos cuente un poco más también acerca de su perfil, las personas que pues obviamente le conocen, pero también saber por qué nace esta voluntad Bueno, de yo hacer creo que política. todos tenemos en el fondo, o debemos de tener un interés por lo público. Al final del día, independientemente de lo que hagamos, lo público siempre va a afectar nuestras actividades, cualquiera que éstas sean. Entonces, creo que despreocuparse del Estado, de lo público, es un error, sobre todo para quienes tenemos quizás el potencial de incidir positivamente. Entonces, yo reconocí dos cosas. Una, en ese entonces, un gobierno que estaba transitando hacia temas por los que yo había luchado: defensa de la libertad de expresión, restricción de las reelecciones, fortalecimiento de la democracia, y las ganas de ayudar en ese sentido. Esas dos cosas sumadas son muy potentes, a pesar de que, mira, yo ni lo busqué, ni tenía relación con el gobierno previo a eso. Sencillamente fue una invitación que decidí aceptar por esas razones. Y creo que no me equivoqué, más allá de las gravísimas dificultades que se vivieron, más allá de los errores, los problemas, más allá de que pasamos, y en lo personal, momentos muy difíciles. Hoy, visto en retrospectiva, no deja de ser el mayor honor de mi vida haber podido servir a mi país, sobre todo en esas circunstancias. Así es, y creo que fue además una labor súper importante, teniendo en cuenta además que pasábamos por varias cosas, ¿no? En el país en esta época. ¿Cómo vemos ahora tal vez la democracia? ¿Qué podría tal vez hacer el Ecuador de diferente justamente para empezar a institucionalizar mejor tal vez estos temas democráticos, que creo que todavía es una piedra ahí importante que tenemos y que no hemos logrado Mira, sacar? es complicado hacer un diagnóstico porque hay elementos que se recuperaron, que se fortalecieron, pero que, acompañados de una mala situación económica, la ciudadanía tiende a hacer una correlación equivocada. Es decir, sales de un autoritarismo, pero con bonanza económica, y crees que es el autoritarismo lo que te hizo bien. Pasas a un modelo democrático, pero con recesión económica, y tiendes a culpar modelo democrático, y lo uno no está relacionado con lo otro. Lo ideal hubiese sido para los ecuatorianos haber tenido, durante esa gran bonanza que se vivió entre el 2006, si se quiere, un poquito antes quizás, y el 2014, haber tenido un modelo que, a través del respeto a los valores democráticos, elementos como la transparencia, la eficiencia, hubiesen quizás logrado un impacto mucho más positivo en la ciudadanía. Pero la transición a la democracia del Ecuador se asocia negativamente con la restricción de los recursos públicos, que no es un tema que se da porque tú quieres, es un tema que se da porque hay límites, y sobre todo en dolarización, los dólares que tienes disponibles son con los que cuentas, no hay la maquinita de imprimir dinero, gracias a Dios, porque si tú ves en otros países, lo que hicieron los políticos fue trasladar, a través de la irresponsabilidad en las finanzas públicas, la crisis, sus errores, su irresponsabilidad, a los ciudadanos en forma de devaluación, que termina convirtiéndose en la inflación que tú ves en Argentina o en Venezuela, por ejemplo. Es decir, no actúo responsablemente, le traslado mi responsabilidad al ciudadano en forma de inflación. Lo vivimos en el Ecuador hasta antes de la dolarización, y eso se termina traduciendo finalmente en lo peor, que es el empobrecimiento de los más pobres, que es justamente lo que hay que evitar. Entonces, en el Ecuador, ¿qué pasó? Que asociamos el autoritarismo con una bonanza, asociamos la transición hacia la democracia con una crisis económica. Y al final del día, la mayor sensibilidad que tenemos los ciudadanos, como dice un amigo, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, si yo veo afectado mi bolsillo, voy a estar disgustado con quien sea que me gobierne. Y eso fue algo desafortunado en el Ecuador, lamentablemente. Fue algo desafortunado. Sin embargo, se lograron, como te digo, cosas importantes a pesar de. Y tal vez, creo yo, porque claro, uno de los graves problemas que le acontece al país es justamente esta dependencia económica que tiene Sí. justo hacia los recursos no renovables. Podríamos tal
hacer un cambio de transición energética, ¿cómo le ve usted también a la situación del país? Y es que eso tal vez nos beneficiaría un poco, ¿no? Porque vivimos justamente en esta fluctuación de precios constante, dependemos Sí. justamente de estos precios de mercado, no hemos logrado salir de eso, están ahí los A ver, subsidios. ¿Qué déjame hacemos solo, en perdón, es ese una caso? pregunta muy importante y solo déjame aterrizar en otro tema anterior. El problema también con los valores Sí, democráticos claro. es que cuando no los tienes, los reclamas, los exiges, ¿ya? Cuando estaba en juego la libertad de expresión en el Ecuador, ese era el tema nacional. Cuando estaba en juego el riesgo de que se perennice un modelo político a través de un cambio en la Constitución para no limitar las reelecciones, esos eran los temas en ese momento. El rato que ya lo recuperas, ya no, ya no lo consideras, lo das por sentado y te olvidas de la importancia de defenderlo. Quería decir eso porque es importante. Y de hecho, quienes se oponen a las democracias liberales, por llamarlas de alguna forma, dicen que esos son valores burgueses, los he escuchado varios, esos son valores burgueses, claro, porque desde la visión, desde la óptica populista, hablar de libertad, hablar de alternabilidad, hablar de institucionalidad, son cosas que no se traducen en votación popular, no tienen un eco populista. Sin embargo, son valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, ¿ya? Sin embargo, como te digo, en el discurso populista no hay cabida para eso. Más bien, por el contrario, pasan a ser elementos secundarios, valores burgueses, como te decía. Sobre tu pregunta, mira, el Ecuador tiene una dependencia principalmente del petróleo que ha sido desaprovechada, por desgracia, si me preguntas a mí. Primero porque gran parte de esos recursos se han ido en subsidiar combustibles fósiles. Eso tiene un triple efecto negativo. El primero es social, porque tiene un efecto social regresivo, es una política social que beneficia más al que más tiene y menos al que más necesita. Entonces, mientras más tiempo la fomentas, más incrementas la inequidad. Parece mentira porque quienes dicen defender o luchar contra la inequidad son los que fomentan esta política pública. Pero esos recursos que en promedio suman más que lo que tenemos de deuda total pública en el Ecuador, creo yo y cualquier ciudadano con capacidad crítica y analítica, creo yo que esos 70.000, 80.000 millones de dólares hubiesen dado mucho más resultados invertidos en educación, en salud, en fomento productivo, en seguridad, que en subsidiar combustibles fósiles. Me explico. Yo siempre decía, inclusive es una oportunidad para beneficiar más directamente al que menos tiene. Siempre decía yo, elimina parte del subsidio, entrega transporte público gratuito para estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? No se trata de quitar, se trata de una oportunidad de dar más al que menos tiene. Y eso creo que es algo que por desgracia se dejó de hacer. Cuando se empezó la eliminación de subsidios en el 2020, la totalidad de esos recursos fueron a los bonos en emergencia durante la pandemia del COVID. Se duplicaron la entrega de bonos, se entregaron bonos a las familias que en ese momento literalmente no tenían que comer. Y con estos recursos se pudo sostener eso. Pero luego se dejó de compensar socialmente la eliminación progresiva de subsidios. Y se quedaron solo en celebrar la estabilidad fiscal, que es necesaria, pero que no debe de ser un fin, sino un medio para generar bienestar. La transición energética es un hecho en el mundo, es inevitable. Vamos a ir perdiendo, va a ir disminuyendo la demanda de petróleo, cada vez hay mejores y más eficientes fuentes alternativas de energía, de movilidad, y el Ecuador tiene que estar preparado. Pero no veo a nadie trabajando en ese sentido en el país. Yo trabajé mucho, por ejemplo, en movilidad eléctrica. Los primeros buses eléctricos, creé una línea de crédito a través de la Corporación Financiera Nacional para que los transportistas se incentiven a tener buses eléctricos. Solo lo logramos con una cooperativa de la mano en ese entonces con el municipio de Guayaquil, y son los únicos buses eléctricos que ruedan en el Ecuador. Pero para el Estado ecuatoriano es negocio cambiar las flotas de buses que contaminan, que hacen ruido, que están en estado vetusto, que dan un mal servicio, cambiarlas por buses eléctricos, y lo que te ahorras en subsidio a los combustibles te permite solventar, si quieres, un apoyo al transportista para que haga ese cambio. Y ya lo demostramos con hechos con el proyecto piloto. Pero la gente lo dejó de hacer. Mira, Galápagos, que es un tema que a mí me apasiona, y creo que ya hay un proyecto que lo van a inaugurar. Galápagos transporta diésel para generar energía eléctrica todos los días.
cuando el recurso solar y eólico de Galápagos es casi inagotable, es brutal. No sé si tú has estado en Galápagos, pero el sol te mata, ¿ya? Entonces, tú sabes lo que es Sí. transportar diésel desde el continente, lo que cuesta, los riesgos ambientales de derrames que ya hemos tenido en una zona tan frágil para generar energía eléctrica cuando hoy las alternativas de generación renovables, sustentables, son tan económicas y tan viables. Dejamos encaminado un proyecto solar que creo que ya lo van a inaugurar pronto en Santa Cruz, pero son cosas que caen por su propio peso, inclusive no cuestan dinero, por el contrario le ahorran a las arcas públicas, porque para que te des una idea, generar con energía eléctrica en Galápagos tiene un costo de aproximadamente 45 centavos por kilovatio hora, más todos los riesgos de los que hemos hablado y la contaminación. Generar electricidad solar no cuesta más de 12 centavos, es decir, casi 4 veces menos. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no lo hacen con más vehemencia? Como te digo, yo lo impulsé y claro, yo era solamente vicepresidente, pero en los espacios que tenía lo impulsé con mucha vehemencia, esos temas de transición energética, porque estoy convencido que no es que es el futuro, sino un presente que además es obligatorio para el Ecuador. Ahora, no es de golpe, porque siguen nuestras finanzas públicas extremadamente dependientes de la exportación petrolera. Entonces no puedes cortar eso de raíz, pero sí tienes que ir haciendo una transición con este tipo de proyectos. Yo estoy de acuerdo, necesita hacer una política, yo creo que de Estado, no de gobierno, y es súper importante que empecemos a hacer eso. Además tenemos todo, como usted mismo nos menciona, no tenemos todo para hacer justamente la transición, pero yo creo que todavía hay ciertos grupos de poder que van a hacer que el cambio sea o se demore un poco más. Entonces, tal vez por Siempre hay ahí. intereses Em, y bueno, esos son los sí, desafíos para los liderazgos, pero la política justamente es ese espacio en donde a través del liderazgo puedes cohesionar objetivos. Entonces necesitas objetivos claros y liderazgos fuertes, no estoy hablando de autoritarismo, pero sí liderazgos fuertes para lograr esos objetivos y cambiar las cosas. La gente tiende a resistirse a los cambios, por más positivos que parezcan, la gente tiende a resistirse a los cambios. Nosotros somos los seres humanos animales de costumbre y cuando nos acostumbramos a algo, cambiar es difícil y ahí es donde viene, como te digo, ese enamoramiento tan importante a través de un liderazgo con objetivos claros. justamente me interesa conversar de este tema de liderazgo porque ¿qué es lo que nos hace falta aquí también en el Ecuador? ¿O cuáles podrían ser los retos más importantes para quienes buscan ahora hacer política o quien buscan sumarse, ¿no es cierto?, a estas nuevas candidaturas en las futuras elecciones, por ejemplo, nacionales? Porque yo siento también que se ha visto, ¿no es cierto?, desprestigiado totalmente el tema de partidos políticos. Hoy en día no es que estén en su mejor auge y esto también dificulta a quienes quieren hacer política a buscar tal vez algún lugar donde se sientan ideológicamente hasta felices para poder emprender en política. Pero a partir de eso también, ¿cuáles son estos retos que tiene el A país ver, hoy actualmente? efectivamente hay un desprestigio de la clase política en general y por ende de los partidos también. Ujú. Los partidos son la representación de la clase política, son el espacio en donde se hace política. Eso es preocupante porque son necesarios y al ser necesarios sería ideal que estén en buenas condiciones. Pero también esto ha ocurrido porque los partidos no se han dedicado a hacer su trabajo. Trabajo en formación, un trabajo en definición de proyectos, de objetivos, un trabajo en fomento de los valores éticos, morales, todo lo contrario. ¿A qué se dedican los partidos? Mira, y el espacio de representación de los partidos es la Asamblea Nacional. ¿A qué se dedican los bloques del legislativo? A la impunidad, al caos, sin generalizar, pero créeme que un grueso de eso, ¿ya? A la inestabilidad política, ¿verdad? A resolver sus problemas personales, económicos o judiciales, a las amnistías y las agendas ciudadanas con las que dijeron querían llegar al poder, ¿dónde las dejaron? ¿Dónde las guardaron? ¿Qué han hecho para contribuir realmente a enfrentar los problemas profundos, graves que tiene el país? Yo no creo en la política por ideología, te soy sincero, yo soy una persona muy práctica. Mi vida ha sido resolver problemas, esa es la forma en la que me siento más cómodo, ver un problema y tratar de encontrarle la solución. Y si lo resuelve mi mano derecha o mi mano izquierda, me da igual, con que se resuelva, ¿ya? Y creo que lo que hay que encontrar es soluciones a estos problemas, y para eso deben de estar los políticos, para dar soluciones a estos problemas. Pero los políticos se han terminado convirtiendo más en el problema, o en parte importante del problema, porque se han dedicado, como te digo, al berrinche, al bochinche, a la pelea, a temas que están muy lejos de las agendas ciudadanas, que son las que hay que impulsar.
¿Cuáles son estas agendas ciudadanas? Bueno, y mira, que esto no es un tema ideológico, quizás en el pasado lo puede haber sido, pero hoy en día es general. Para mí, la ciudadanía lo que aspira, y de lo que converso, de lo que escucho, es un modelo de equidad, que no es lo mismo que igualdad, porque no todos somos iguales, todos tenemos capacidades diferentes, tenemos objetivos diferentes, tenemos misiones diferentes en la vida, pero sí todos nos merecemos las mismas oportunidades. Y sobre esas oportunidades que se basan en tener acceso a una educación de calidad, a una salud de calidad, a seguridad, ¿ya? Si yo he accedido a eso, independientemente del tamaño de mi bolsillo, del color de mi piel, de lo complicado que sea mi apellido, ¿ya? Va a ser una sociedad justa, una sociedad equitativa. Habiendo recibido esas herramientas, lo que tú hagas de tu vida ya es problema tuyo. No puede el Estado, digamos, estar siempre atrás de ti, porque no habría cómo. Pero el Estado sí debe de garantizarte esa equidad. Y yo lo viví desde muy niño, porque fui parte del sistema público alemán en varias ocasiones, en el colegio, en la escuela, luego en la universidad. Y eso es lo que era, el espacio público, desde el transporte hasta la escuela, pasando por la universidad, pasando por el hospital, la salud. El espacio público era el mejor. Era el que buscaban todos independientemente de su origen. Era el espacio donde tenías que llegar. La mejor educación no te costaba dinero. Hoy aquí yo vivo en este momento hasta el mes de junio, si Dios quiere, que pueda volver al Ecuador pronto. Yo estoy en Cambridge, Massachusetts. Aquí al frente está Boston, la ciudad de Boston. Mis hijos van a la escuela pública. Están en las mejores manos posibles. No tuvimos con mi esposa ni que considerar tener que desembolsar recursos para su educación. ¿Por qué? Porque imagínate tú lo que vive la clase media en el Ecuador. Hoy, además, azotada por una reforma tributaria perversa, mal planificada. ¿Ya? Mira, y mal diseñada. Mira lo que vive la clase media del Ecuador. Y no te hablo de la clase baja que no tiene alternativa. Pero lo que vive la clase media del Ecuador es lo que yo llamo una doble